La leyenda de la novia en el Teatro Amazonas, Manaus, Brasil. La vibrante ciudad de Manaus, en el corazón del Amazonas brasileño, alberga una de las más hermosas e intrigantes construcciones de la región, el Teatro Amazonas. A lo largo de los años se ha convertido en el foco de un sinfín de leyendas y relatos, pero ninguno tan persistente ni escalofriante como la de la novia del Teatro Amazonas. Pedro Silva, un periodista brasileño especializado en historias paranormales, decidió investigar esta leyenda. Viajó a Manaus armado con una cámara, una grabadora y un insaciable deseo de desentrañar el misterio de la novia. La leyenda cuenta que una joven prometida, María de Dolores, murió trágicamente la noche de su boda en el Teatro Amazonas a finales del siglo XIX. Su novio, un rico comerciante de caucho, había alquilado todo el teatro para celebrar su enlace. Sin embargo, en un giro trágico, un candelabro cayó del techo directamente sobre María, causándole la muerte instantánea. Se decía que desde entonces el espíritu de María había quedado atrapado en el teatro. Los trabajadores y visitantes afirmaban haber visto la figura de una mujer vestida de blanco, a menudo en el palco donde se suponía que María debía sentarse durante su boda. Algunos incluso afirmaban haber oído el suave murmullo de sus lamentos llenando el auditorio vacío. Pedro decidió pasar la noche en el teatro, una tarea que requirió una serie de permisos y una buena cantidad de valentía. La primera noche fue tranquila. Sin embargo, mientras revisaba las grabaciones, Pedro descubrió un ruido del fondo inusual, como un débil lamento, captado por su grabadora. La segunda noche en el teatro, Pedro logró capturar una figura blanca en el movimiento de su cámara. Aunque la imagen era borrosa, estaba convencido de que había captado la aparición de María. Animado por su hallazgo, Pedro se dirigió a los archivos de la ciudad e encontró registros que confirmaban la trágica historia. Pero había algo más, una vieja foto de María. Sorprendentemente, la joven en la foto era la viva imagen de la figura que había captado en su cámara. En su última noche en el teatro, Pedro se armó de valor y decidió tratar de comunicarse con María. Habló en voz alta en el teatro pidiéndole que le contara su historia. Para su sorpresa, su grabadora captó una voz femenina que decía: "Fui feliz aquí". Aunque Pedro nunca volvió a tener un encuentro directo con la novia, se fue de Manaus convencido de que María estaba realmente presente en el teatro. En su artículo resaltó la tragedia de su vida y su amor por el Teatro Amazonas. Al regresar a Río de Janeiro, Pedro continuó su investigación sobre María. Descubrió que el prometido de María, Antonio, desapareció misteriosamente poco después de su muerte. Algunos creían que había sido él quien había manipulado el candelabro para caer sobre María, en un retorcido plan para deshacerse de su futura esposa y mantener su fortuna intacta. Impactado por estas revelaciones, Pedro regresó a Manaus. Allí se reunió con algunos de los ancianos de la ciudad, quienes le confirmaron los rumores. Antonio había sido un hombre codicioso y su repentino desvanecimiento había levantado muchas sospechas. Pedro decidió que era hora de que se hiciera justicia por María. Con la ayuda de la policía local y expertos forenses, comenzó a investigar la desaparición de Antonio. Pronto descubrieron restos humanos en una antigua plantación de caucho que había pertenecido a Antonio. Con el ADN de Antonio confirmado, el caso atrajo la atención nacional. En una conferencia de prensa, Pedro presentó sus hallazgos y reveló la trágica historia de María y la traición de Antonio. A medida que se propagaba la noticia, la gente comenzó a exigir justicia para María. De vuelta en el Teatro Amazonas, Pedro realizó una vigilia en honor a María. Para su sorpresa, durante la vigilia, la atmósfera del teatro pareció cambiar. La sensación de desasosiego se desvaneció y en su lugar hubo una sensación de paz. En su última noche en Manaus, Pedro volvió al teatro. En el silencio del auditorio pensó oír una suave melodía como una canción de cuna. Grabó el sonido y al reproducirlo pudo distinguir una voz femenina susurrando: "Gracias". Aunque la historia de Pedro y María trajo la atención de todo Brasil, la leyenda de la novia del Teatro Amazonas continúa. Sin embargo, los cuentos de lamentos y apariciones se han transformado. Ahora los visitantes del teatro hablan de una figura blanca que danza en los palcos, una mujer que, aunque fue traicionada en la vida, finalmente encontró justicia y paz en la muerte. Mientras tanto, Pedro continúa su trabajo viajando por Brasil en busca de historias ocultas y las voces olvidadas. Aunque ha cubierto muchos casos desde entonces, el de la novia del Teatro Amazonas sigue siendo el que más lo marcó. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega.
de historias sombrías.